Pues vamos a comenzar con los dos ponentes. Recordaros antes de comenzar que si queréis hacer preguntas lo podéis hacer en la parte de abajo de la pantalla. Tenéis un apartado que os dice preguntas y respuestas. Se las podéis hacer a los ponentes desde ahora mismo a lo largo de todas sus ponencias. Pues vamos a comenzar con el primer ponente, que nos va a hablar de los factores claves que han marcado el proceso de actualización del PNIEC, y es Lucía Blanco Cano, que es doctora ingeniero de caminos y miembro del cuerpo de... Uy, perdona, ya, te acabo de cambiar la especialidad. Doctora ingeniero industrial. Eso ya es una deformación de la cantidad de camineros que tenemos en la casa. Y miembro del cuerpo de ingenieros industriales del Estado. Actualmente es subdirectora adjunta de Prospectiva y Estrategia y Normativa en materia de energía, unidad dentro del Servicio de Estado de Energía, responsable, entre otros, de cuestiones como del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y de la componente 8 del PRTR, y destinada al impulso de la flexibilidad y al almacenamiento de nuestro sistema energético. Pues cuando quieras, Lucía. Perfecto, muchas gracias y bueno, buenos días a todos y a todas y muchas gracias por invitar al Ministerio a este webinar para que bueno, podamos un poco exponer de primera mano cómo está siendo la actualización del PNIEC. Voy a compartir, iba a empezar a hablar sin compartir, pero no, ahora, lo veis, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, a ver. Que no me pasa. Ahora, vale. Bueno, ¿por qué actualizamos el PNIEC, ¿no? Y de dónde viene este instrumento y demás. El PNIEC original, el que está actualmente en vigor, que se envió a la Comisión en 2020, bueno, pues fue creado porque anteriormente, en 2018, a nivel de la Unión Europea, se decidió unificar las agendas de energía y clima, ¿no? Como bueno, pues metiendo la energía como un instrumento fundamental en materia de lucha contra el cambio climático. Entonces, se creó un reglamento de gobernanza de esta unión de agendas, digamos, y se crearon los instrumentos de planificación que iban a ser como los planes directores de la transición. Entonces, para la primera década se constituyen los PNIECs y para los siguientes años hasta 2050, que es el año donde ya deberíamos haber alcanzado la neutralidad climática, se continúan las estrategias de descarbonización a largo plazo. Bien, pues siguiendo el mandato de esta regulación, se elabora un primer PNIEC, se envía a la Comisión, se hace una evaluación bastante positiva en el caso de España, y este mismo reglamento establece un calendario periódico de revisión de los PNIECs para irlo adaptando al contexto bastante cambiante, de hecho, en el caso de la energía, ¿no? Entonces, bueno, pues el primer envío de esta actualización era un borrador el 30 de junio de 2023, que es lo que acabamos de enviar, y es el que ha salido a consulta durante este verano, y es en el que estamos ahora trabajando, bueno, pues para seguir diseñando, digamos, el PNIEC definitivo que se tendría que enviar en junio de 2024. Bien, ¿cómo ha sido este proceso de actualización? Pues bueno, desde 2020, que se envió el PNIEC anterior, hasta hoy, bueno, pues sí, el sector energético, como conocéis de primera mano, bueno, pues ha estado muy agitado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ha marcado evidentemente en gran medida cómo ha sido la actualización del PNIEC. Por un lado, desde la propia Secretaría de Estado de Energía, bueno, se ha avanzado mucho en la implementación del PNIEC anterior y todo eso evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Ha habido también mucha actividad en lo referente a profundizar en determinados sectores en los que, bueno, el PNIEC anterior marcaba unos objetivos muy generales, pero luego, a través de hojas de ruta y estrategias de corte más sectorial, se fue profundizando en aspectos como, bueno, aspectos más estratégicos como almacenamiento energético, hidrógeno verde, energías marinas, autoconsumo, biogás, etcétera. Bien, pues todo este conjunto, todos estos ejercicios de profundizar se han ido integrando también en este nuevo PNIEC, en el que nos han permitido desarrollar medidas más detalladas en estos sectores. Y luego también a nivel contexto europeo también hemos visto como varios cambios, ¿no? Bueno, quizá el primer cambio grande que tuvimos, que sufrimos, fue el impacto de la pandemia,
que evidentemente tanto al sector energético como a la economía en general, pues lo impactó fuertemente y eso también tiene que ser evidentemente tenido en cuenta en este proceso de actualización. En respuesta a la crisis derivada de la pandemia salieron los fondos europeos, que era una movilización de fondos públicos sin precedentes. En el caso de España nos correspondían, como conoceréis ya, 70.000 millones de euros, de los cuales el 40% estaban destinados directamente a transición ecológica. Esto evidentemente tenía un impacto muy notable en el sector porque nos va a permitir pues, acelerar, adelantar muchas inversiones, adelantar el logro de objetivos e incluso ir a objetivos más ambiciosos. Bueno, luego también en estos años, desde la Unión Europea y también bueno, pues respaldado, por supuesto, por España, se decidió incrementar la ambición climática. Entonces, bueno, pues se recogió en la Ley del Clima que elevábamos nuestra ambición de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 55% respecto a 1990, frente a un 40%, que era el objetivo anterior. Y a partir de este gran objetivo se empezaron a diseñar todo el conjunto de reglamentos y directivas que iban a traducir este gran objetivo en pequeños objetivos sectoriales de obligado cumplimiento para los Estados miembros y que es lo que conforma lo que conocemos como el paquete Fit for 55, que son todas las nuevas directivas y reglamentos que revisan la normativa en materia de energía anterior, el paquete de invierno, y que nos establecen pues, todos los objetivos que vamos a tener que cumplir y que evidentemente tienen que estar traducidos en el PNIEC porque es el documento que contiene todas las políticas y medidas para llevar a ellos. Una vez lanzado el Fit for 55 y ya medio aprobar algunas de estas directivas, bueno, pues con el impacto que tuvo la guerra en Ucrania y todos los problemas de crisis de suministros y demás que hubo, pues surgió también el plan REPowerEU, que ponía adicionalmente sobre la mesa la necesidad de reforzar aún más la transición energética y en este caso ya desde el punto de vista de la autonomía estratégica, ¿no? De cómo teníamos que conseguir más independencia tanto energética como en cuestión de todas las materias primas necesarias para hacer la transición energética. Bien, todo esto, digamos, es el contexto que nos hemos encontrado estos años y que, bueno, que recoge el PNIEC y que condiciona en gran medida los objetivos que contiene y también, como decía, todas las políticas y medidas para conducir a ellos. Que esto también es importante remarcarlo. Claro, el PNIEC no solo es un compendio de objetivos a 2030, sino que también recoge todas las medidas que ahora veremos que se han actualizado y se han reforzado que hay que poner en marcha durante estos años para lograr esos objetivos, ¿no? Y eso es lo que le da, lo que le aporta gran solidez. Entonces, bueno, ¿qué nos encontramos en este nuevo borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima? Bueno, pues como decía, unos objetivos y resultados más ambiciosos, ¿no? En respuesta al incremento de ambición europea. Revisamos hipótesis y actualizamos algunas de ellas, pues un poco lo que comentaba, ¿no? Con las hojas de ruta y bueno, un poco pues con las nuevas previsiones macroeconómicas y demás. Esto ahora lo comento un poco más en detalle. Tenemos una metodología robusta. Esto no es una novedad, esto ya lo teníamos también en el PNIEC anterior, pero bueno, la hemos mejorado. Nos basamos, o sea, otra gran pata que le da mucha solidez al PNIEC son los modelos que tiene detrás, que también ahora voy a intentar contar un poquito de qué empleamos y cómo lo empleamos. Y luego, pues, que como comentaba, se actualizan medidas existentes, se aportan nuevas medidas procedentes tanto de hojas de ruta y estrategias como de el contexto cambiante. Se incluye también el avance de las medidas. Reitero, por ponerlo un poco en valor, las 170 normas y actos administrativos y demás que han emanado desde la Secretaría de Estado de Energía en estos años, desde el PNIEC anterior, y que han supuesto un avance notable en su implementación. Hemos vuelto a hacer un proceso muy participativo, igual que con el PNIEC anterior, pues en este caso hubo una consulta pública previa para recabar así como las primeras propuestas. Hemos hecho jornadas con distintos agentes del sector también para recabar así como de primera mano pues su visión y luego durante este verano estuvo ya el borrador sometido a consulta y bueno, ahora estamos trabajando en analizar todas estas aportaciones
bueno, que han sido muchísimas, como os podéis imaginar. Este plan despierta mucho interés y, bueno, ahora tenemos un trabajo ingente por delante de análisis de todas ellas. Y luego, bueno, se incluye también una evaluación de impacto económico, que en este caso, bueno, pues al ir a objetivos más ambiciosos que implican mayor volumen de inversiones y demás, pues efectivamente tiene un impacto económico más positivo que el PNIEC anterior. Bien, como decía, la revisión de hipótesis, bueno, recae básicamente en que nosotros, por cómo utilizamos los modelos, necesitamos construir proyecciones macroeconómicas, que son las que nos van a determinar un poco pues, los consumos energéticos, por ejemplo, de los distintos sectores, ¿no? En base a distintas elasticidades. Partimos también de un balance energético actualizado, es decir, o sea, nosotros partimos de la foto del sector a día de hoy y desde ahí construimos todas las proyecciones que se recogen en el PNIEC. Necesitamos también, por supuesto, los distintos precios de los combustibles y el CO2, que va a determinar en mucha medida, bueno, pues cómo va a ser el mix energético en los próximos años. Y luego hipótesis nuevas, pues un poco recogiendo todo lo que comentaba antes, ¿no? El impacto de la pandemia, el impacto del plan de recuperación, los nuevos objetivos del Fit for 55, más autonomía estratégica, el plan más seguridad energética, los resultados de la consulta pública previa y también, como decía, pues lo contenido ya en las hojas de ruta y estrategias. En cuanto a los modelos que ya comentaba antes, que tenemos, bueno, pues unos modelos bastante sólidos detrás. El principal es un modelo que se llama Time Synergia, procede de la Agencia Internacional de la Energía y bueno, es un modelo del sistema energético en su conjunto, ¿no? Que se construye, bueno, se llama en la terminología de los modelos, es un modelo bottom-up, que parte de estimar las distintas demandas de todos los sectores productivos y a partir de ahí se va construyendo hacia arriba, digamos, todo el sistema energético necesario para abastecer estas demandas, ¿no? Y luego esto además está reforzado, pues, en el caso, por ejemplo, del sector eléctrico, bueno, pues por las particularidades del despacho y demás, sí que tenemos un modelo que es horario y que determina como todos los perfiles de día a día. Esto además lo validamos con Red Eléctrica. La parte de emisiones también tiene su propio modelo y luego además también es muy interesante el empleo de un modelo de impacto socioeconómico que, bueno, pues a partir de las inversiones, es un modelo input-output, a partir de la entrada de las inversiones, estima cuáles van a ser los impactos en materia de empleo y dónde van destinadas estas inversiones y cuestiones así. Eh, como decía, bueno, el PNIEC anterior teníamos un total de 78 medidas, que son, bueno, pues todas las políticas necesarias que hay que implementar para lograr los objetivos. En este nuevo PNIEC tenemos 107, entonces de las 78 a las 107 hemos incorporado nuevas y además algunas las hemos actualizado significativamente. Entrando ya un poco a ver los objetivos y resultados que tenemos con este nuevo PNIEC, en el caso de de la reducción de emisiones, pasamos de una reducción del 23%, que era el objetivo del PNIEC anterior, a un 32% con respecto a 1990, una mejora de la eficiencia energética del 44%. Esto se traduce, o sea, este 44% está medido en realidad con respecto a un escenario de referencia que calcula la Comisión Europea, que es a donde iríamos si no implementásemos ninguna política y medida, ¿no? Entonces, con respecto a ese tendencial, digamos, reduciríamos el consumo en un 44% en energía final. Esto se traduce en que en la década aproximadamente reduciremos nuestra energía final en un 17% y la final en casi un 20%. Las renovables sobre el uso final de la energía van a ser prácticamente la mitad, un 48%, y en particular en el sector eléctrico, en 2030 el 81% de la energía generada habrá sido procedente de fuentes renovables. En cuanto a las emisiones, bueno, hablaba de un 32% en el caso de España. España en este aspecto tiene una particularidad y es que, bueno, las emisiones se miden con respecto a 1990, pero nosotros no tuvimos el pico en 1990 porque esos años en España estábamos en una fase de crecimiento económico y por lo tanto, bueno, las emisiones continuaron incrementándose hasta nuestro pico que fue en 2005. Entonces, sí, bueno, pues para poner un poco en valor el esfuerzo que supone esto, este 32% en realidad se traduce en que desde 2005 vamos a reducir un 56% nuestras emisiones, ¿no? Estaríamos retirando aproximadamente 1 de cada 2 toneladas de CO2. Y los sectores que más van a contribuir a esto van a ser, bueno, por supuesto, generación eléctrica, que se descarboniza, bueno, ya habéis visto, hasta un 81% de generación renovable.
Industria también se descarbonizaría en el entorno del 55% con respecto a 2005 y el sector de transporte, que también bajaría sus emisiones en aproximadamente un 40%. En cuanto a, bueno, pues otras tecnologías y otros grandes resultados que encontramos en el nuevo PNIEC, bueno, aquí tenéis una comparativa de lo que teníamos en el PNIEC anterior y el nuevo. Bueno, en el anterior no me detengo mucho para no abrumar con muchos datos, pero bueno, simplemente vamos a un parque en el que tendremos 62 gigas de energía eólica, incluyendo 3 gigas de eólica offshore. Tendremos 76 gigas de solar fotovoltaica, incluyendo 19 gigas de autoconsumo. El hidrógeno renovable también es uno de los grandes protagonistas en esta actualización, elevando la previsión de electrolizadores hasta 11 gigas. La producción de biogás también se estima que se duplique con respecto a lo que pensábamos a lo que se recogía en el PNIEC anterior. El almacenamiento energético es absolutamente fundamental con el nivel de despliegue de renovables que se está estimando y bueno, pues se prevé que hagamos uso de aproximadamente 22 gigas de almacenamiento en 2030. Bueno, mucha parte de toda esta penetración renovable, evidentemente, viene porque una de las grandes apuestas o de los vectores de descarbonización es la electrificación, que en 2030 alcanzaría un 34% de la energía final. La eficiencia energética también es fundamental, ¿no? Y también se prevé la rehabilitación bueno, de más de 1.300.000 viviendas. El parque de vehículos eléctricos también se incrementa en un 10% con respecto al PNIEC anterior, alcanzando 5,5 millones en 2030 y la autonomía energética, que, como decía, también es una de las grandes políticas estratégicas ahora, pues también se eleva fundamentalmente por la reducción en energía primaria y en importación de combustibles fósiles. En cuanto al sector generación, que como decía, bueno, si bien nosotros vemos que la energía primaria y la final se va a ir reduciendo, sin embargo, en el sector generación vamos a tener cada vez más potencia instalada y más consumo. Esto se explica por lo que comentaba de la electrificación, ¿no? Que va a ir en aumento. Por lo tanto, bueno, pues en 2030 contaremos con un parque de 214 gigas. No se prevé entrada de ninguna térmica convencional adicional. Todo lo que entra nuevo es renovable. Entonces, en esta década van a instalarse aproximadamente unos 105 gigas de renovables hasta alcanzar 160 gigas en 2030. Esto, como decía, requiere un importante respaldo de almacenamiento, con lo cual se estima también los 22 gigas que ya comentaba anteriormente. Y en cuanto, bueno, pues a las convencionales, bueno, los ciclos se mantienen en potencia instalada, el carbón cesaría su operación en su totalidad en 2025 y la nuclear, bueno, como sabéis, hay un calendario ya pactado con el sector de cese escalonado de operación de los reactores, entonces en esta década salen 4, y entonces en 2030 dispondríamos de 3 gigas, 3 reactores en operación que irían también saliendo escalonadamente hasta el año 2035. Otros objetivos sectoriales, bueno, esto es simplemente para trasladar un poco cómo es el Fit for 55, que como decía, incluye objetivos muy concretos en determinados aspectos de sectores, y esto simplemente es como, bueno, pues para mostrar un poco que con los objetivos que hemos estimado nosotros damos cumplimiento a todos ellos. Básicamente son objetivos sectoriales en materia de transporte, industria y edificación, y se traducen, bueno, pues en distinta penetración de tecnologías concretas como hidrógeno verde o biocombustibles o renovables en general. En cuanto a las medidas, como decía, el nuevo PNIEC tiene 107 medidas, están divididas en 5 dimensiones: descarbonización, eficiencia energética, seguridad energética, mercado interior de la energía, y también refuerzo a la investigación, la innovación y la competitividad. Y luego hemos incluido además una dimensión adicional de aspectos transversales que también tienen que ser considerados, evidentemente. Entonces, bueno, por citar algunas de esas 107 medidas que evidentemente pues son muchísimas, pero bueno, algunas así más relevantes, pues como hemos metido una nueva medida de desarrollo de renovables compatible con el medio ambiente y el territorio. Bueno, más fomento del almacenamiento energético y gestión de la demanda y flexibilidad, que son fundamentales, como decía antes, este despliegue. Una medida específica para bombeos, despliegue de almacenamiento hidráulico, medidas de descarbonización del transporte marítimo y aéreo, impulso al hidrógeno verde, autonomía estratégica y cadena de valor, en línea con lo que decía antes de reforzar también esta parte, impulso a nuevos modelos de negocio en toda la transición energética, impulso al cambio modal para la eficiencia energética en el transporte, descarbonización industrial y mejoras en general
general en sistemas y en procesos de industria. Nuevamente, bueno, materias primas estratégicas en la transición energética. Un nuevo diseño del mercado eléctrico. Como sabéis, recientemente se ha llegado ya a un acuerdo del Consejo para la propuesta de reforma del mercado eléctrico. Medidas también de lucha contra la pobreza energética, impulso a los mecanismos de capacidad, que también, bueno, supongo que conocéis que hace poco se ha lanzado a consulta otro de los parámetros que hace falta para tramitar estos mecanismos. Y vamos a buscar también medidas para impulsar mercados locales de electricidad, mercados de flexibilidad y demás. Y también interesante el banco de pruebas regulatorio que tenemos también en marcha, los sandbox, bueno, para los que no conozcáis, son como unos entornos donde habilitamos la entrada de proyectos piloto, donde probamos mejoras regulatorias, innovaciones regulatorias en un entorno controlado. Entonces, esto nos sirve para probar nueva regulación antes de llevarla a todo el sector. Lo probamos en pequeños proyectos piloto controlados. Entonces, es muy útil para en un contexto de tanto cambio como es la transición energética, bueno, pues que la regulación no suponga una barrera, ¿no? Y podamos ir adaptándola a lo que necesita el sector para poder innovar. En cuanto al impacto socioeconómico, pues está previsto que las medidas en el PNIEC movilicen un total de 294.000 millones de euros. La balanza comercial mejora considerablemente por ahorros en combustibles fósiles, en 90.700 millones de euros. Esto, bueno, se traduce en un incremento del PIB de un 2,5 con respecto a un escenario tendencial y, evidentemente, pues muchos más empleos asociados a esto, ¿no? Más de 500.000 en 2030, 71.000 directamente en empleo industrial y una mejora considerable de la salud por reducción de contaminantes atmosféricos. Bueno, sobre esto paso muy rápido, es básicamente, bueno, recopilar un poco lo que está contando, ¿no? ¿Qué tiene el nuevo PNIEC? Bueno, pues está alineado con la neutralidad climática, más autonomía estratégica, más beneficio socioeconómico con los datos que acabo de dar, más avance en la transición energética con objetivos más ambiciosos en todo lo que se refiere a renovables, almacenamiento y resto de tecnologías que he ido mencionando. Y luego toda esta otra parte transversal de refuerzo de integración de renovables compatibles con el medio ambiente, aceptación social y luego, bueno, cuestiones como pobreza energética, perspectiva de género, etcétera. Bueno, pues como veis es un documento muy amplio que no impacta solo en el sector energético, sino que tiene un impacto en la economía en general y, por lo tanto, bueno, pues todos estos aspectos tienen que ser también considerados. Y luego, bueno, muy rápido para cerrar, quería hacer simplemente un repaso de en qué punto estamos de implementación del PERTE ERA, en particular en lo que se refiere, en lo que se recoge dentro de la componente 8, que es la que llevamos en esta subdirección, que es la que se destina a infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes, flexibilidad y almacenamiento. Teníamos previstas tres inversiones con un total de 1.365 millones de euros. Una gran parte destinada al almacenamiento energético directamente, otra a digitalización de redes y otra al impulso de nuevos modelos de negocio en la transición energética. Bien, me centro solo en la de almacenamiento y nuevos modelos de negocio porque, bueno, la otra es específica simplemente para redes de distribución y bueno, pues no la he recogido aquí, ¿no? Entonces, estos son todos los instrumentos que hemos ido sacando y el estado en el que están para impulso al almacenamiento. Desde las ayudas a autoconsumo y almacenamiento detrás del contador, que solo en almacenamiento tenían ya 220 millones de euros. Luego salieron ayudas a I+D en almacenamiento, que esta ya está resuelta y se adjudicaron en torno a 10 millones de euros. Sacamos también el Real Decreto de Sandboxes regulatorios, que son los bancos de prueba que comentaba antes. Almacenamiento también asociado a repotenciación de instalaciones eólicas y mini hidráulicas, que también tenía 20 millones de euros solo para almacenamiento. La convocatoria de almacenamiento hibridado con generación renovable que acabamos de sacar esta semana creo. De hecho, la propuesta ya de resolución provisional adjudicando 150 millones de euros y bueno, ahora el proceso siguiente saldrá la propuesta definitiva y la resolución definitiva esperemos que antes de final de año. Hemos cerrado también hace poco las ayudas a nuevos modelos de negocio en la transición energética que pretenden reforzar toda la otra parte que no es estrictamente almacenamiento, sino más flexibilidad y gestión de la demanda e innovación en general, que estamos en fase de evaluación. Se hizo también la primera convocatoria de Sandbox, que también se financia con estas ayudas a nuevos modelos de negocio y que estamos también evaluando. Bueno, como veis, ahora tenemos mucho trabajo. Y recientemente se han cerrado también las convocatorias de
proyectos de almacenamiento energético standalone, o sea, no necesariamente hibridados con renovables, almacenamiento térmico y un programa específico para bombeos con 100 millones de euros. Todas estas están ya en marcha, o sea, ya cerradas en fase de evaluación y demás, pero bueno, sí que las quería traer porque creo que todavía o sea, estos son proyectos que se van a empezar a desplegar ahora y que evidentemente van a tener un efecto tractor en empresas de ingeniería, creo que considerable, con lo cual merece la pena mencionarlo. Y simplemente, muy rápido, lo que viene por delante ya cuelga de lo que es la adenda del PRTR, ¿no? Que se ha incluido una componente nueva, que bueno, pues todas las que han sido casi como muy exitosas, ¿no? Como autoconsumo, hidrógeno verde, etcétera, bueno, pues se refuerzan con más dotación presupuestaria que se articulará pues a lo largo de este año. Y sin más, bueno, a vuestra disposición para cualquier pregunta que podemos ver luego si queréis en el coloquio. Bueno, muchas gracias, Lucía, por la exposición amplia y rápida, porque al final tenéis mucho que contar. Vamos a pasar al siguiente ponente, que en este caso es Óscar Barrero Gil. Óscar, de formación, también es ingeniero industrial y Executive MBA por el IES. Óscar es socio de la consultora PricewaterhouseCoopers. Cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría de negocio, que ha desarrollado en las principales compañías del sector especializadas en mercados energéticos, tanto mayoristas como minoristas, en mejora de la eficiencia operativa y en estrategias de gestión de riesgos. Ha desarrollado un amplio conocimiento sectorial como consecuencia de los múltiples proyectos realizados en electricidad, oil and gas y agua, y en la práctica totalidad de las empresas líderes del sector, tanto en España como en Europa y en Latinoamérica. Pues cuando quieras, Óscar. Pues muchas gracias, Araceli. Lo primero de todo, Lucía, enhorabuena por la presentación. La verdad es que ha sido muy exhaustiva y muy interesante. De hecho, solo me falta quizás por mi lado dar una valoración un poco complementaria, ¿no? a todo lo que ha contado Lucía, que es súper interesante, ¿no? Y quizás dándole una visión complementaria, como decía, desde una perspectiva un poquito más empresarial, ¿no? Que al final es lo que podemos nosotros aportar, digamos, como consultores, como empresa, digamos, pero sobre todo como asesores de muchas de las empresas que al final pues miran el ejercicio del PNIE con un enorme interés, ¿no? Entiendo que se ve bien mi presentación. Y es una presentación muy Y se ve corta. perfecta. Y quería abordarlo desde 4 puntos de vista, ¿no? Una primera valoración del ejercicio que ha elaborado el Ministerio, donde vemos los aspectos clave, desde una visión casi muy estratégica, ¿no? de muy alto nivel. También los riesgos, donde vemos los puntos en los que hay que prestar más atención si queremos que este PNIEC sea una realidad. Y luego una valoración también digamos, de las medidas de acompañamiento que como muy bien ha enunciado el Ministerio, pues están dentro del propio plan y que son fundamentales para conseguir que esos objetivos sean una realidad, ¿no? Y bueno, lo primero, la valoración del PNIEC, como primera valoración, bajo mi punto de vista, no puede ser salvo positiva. Y lo digo desde 3 puntos de vista, ¿no? Que yo creo que no hay que obviar y que debe ser casi el primer mensaje, al menos por nuestra parte, ¿no? La primera es reconocer, ya lo adelanta Lucía, ¿no? La enorme complejidad de este trabajo, ¿no? Y yo creo que en este aforo en el que estamos, que somos muchos ingenieros, pues podemos entender incluso mejor, ¿no? Que otros colectivos la dificultad que tiene alcanzar un modelo con tantas variables, digamos, energéticas, ¿no? Buscando su optimización desde el punto de vista medioambiental, pero también económico y social, y además teniendo en cuenta que el sistema energético español es un sistema que también tiene cierto nivel de integración con otros sistemas, ¿no? Con lo cual aún complica muchísimo más este trabajo, ¿no? Y por lo tanto hay también reconocimiento de la dificultad que tiene. Si a eso además le añadimos los lógicos intereses también pues de los diferentes agentes, pues llegar también a un mínimo nivel de consenso, pues también es un ejercicio muy complicado y como dicen en mi tierra, pues nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Con lo cual eso es el primero de los puntos. El segundo es el nivel de ambición. Yo creo que todo el mundo esperaba que el PNIEC fuera aún más ambicioso y así lo ha sido y creemos que también esa es la dirección correcta porque entre otras cosas, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Toca acelerar, ya no solamente por motivos ambientales, sino también por la crisis que hemos vivido en Ucrania. Toca acelerar la transición energética y en esa aceleración de la transición energética, España, dentro del contexto europeo, pues tiene mucho que ganar, ¿no?
Ya se ha comentado, yo creo que ya los impactos socioeconómicos son enormes. Estamos hablando de una transformación del modelo productivo, incluso que va más allá probablemente de los cálculos que ha tenido en cuenta el propio ministerio, porque al final de lo que estamos hablando es también de reindustrializar Europa, de desarrollar la cadena de valor dentro de Europa, asociada a los componentes críticos vinculados a la transición energética, a la transición digital, y por lo tanto en este contexto España tiene sentido que tenga una posición líder dentro de Europa, es decir, tenemos que ser más ambiciosos que el resto, primero porque tenemos más recursos y segundo porque tenemos más que ganar, ¿no? Y por lo tanto creemos que el nivel de ambición que sea alto, ¿no? Y que sea incluso el más ambicioso en Europa, bajo nuestro punto de vista, tiene sentido, ¿no? Y luego el tercer tema es el enfoque holístico, ¿no? Un ejercicio así no podría ser de otra forma si no fuera teniendo en cuenta el contexto, cómo ha cambiado desde la última actualización, lo ha descrito muy bien Lucía, ha cambiado, yo no sé, diría que ha cambiado prácticamente todo, ¿no? El contexto de precios, el contexto geopolítico, las tecnologías, cómo se han desarrollado en los últimos años, los objetivos a nivel europeo y al final, pues, y toda la integración de todas las hojas de ruta que se han ido desarrollando en los últimos meses, en los últimos años, que tienen que tener ya una visión cohesionada dentro de este ejercicio, ¿no? Y además, cómo se pone el foco clave, ¿no? en otros sectores como la industria o el transporte y las tecnologías que va a ser necesaria para conseguirlo, ¿no? Integrando cuestiones que prácticamente no tenían ningún peso en el PENIEC anterior, en aquel momento no tenía quizás sentido, pero que ahora sí lo tiene, como puede ser el hidrógeno renovable, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Que, digamos, como tecnología clave cuando hablamos de descarbonizar industria y transporte, ¿no? O el biometano o biogás, ¿no? Y los objetivos también los habéis mencionado ya. Quizás yo aquí sí que me gustaría, al final, decir que el incremento es muy importante. Es decir, al final, aunque parezca que el incremental que estamos mejorando en términos de integración de energías renovables o de reducción de la demanda, incremento de la eficiencia energética o de reducción de gases en efecto invernadero, todo esto tiene una consecuencia a nivel de objetivos cuantitativos de despliegue de infraestructura pues muy relevantes, ¿no? Porque ya evidentemente seguir avanzando, pues cada vez entramos en una banda en la que el esfuerzo para conseguir un incremento adicional empieza a ser cada vez mayor y más complejo, ¿no? De integrar todas las piezas, ¿no? Estamos hablando de, en algunos casos, que estamos prácticamente duplicando el objetivo, ¿no? En el caso del biogás ha duplicado, en el caso del almacenamiento hay un incremento sustancial, en el caso de autoconsumo ha habido un incremento también muy relevante, quizás aquí habrá que ver, ¿no? Hasta qué punto quizás hemos sido ahí un poquito más ambiciosos de lo que puede tener sentido. Lo iremos viendo a medida que vaya avanzando los años y el mercado. En vehículos eléctricos ya tenemos una apuesta muy importante, en viviendas rehabilitadas igual, ¿no? Pero sobre todo, quizás los datos quizás más significativos tienen que ver con la potencia renovable, en el que estamos pasando de una potencia de 50 inicial en eólica a 62, pero la situación actual es que tenemos 30, con lo cual desde la foto de hoy es prácticamente duplicar, y en el caso de solar fotovoltaica, pues pasamos de un objetivo de 39 a 76, que es más del doble, pero la situación actual es 24, con lo cual estamos casi hablando de multiplicar por 3, ¿no? Y en el caso de hidrógeno renovable, pues es pasar de 4 a 11, pero la realidad es que ahora mismo todavía no tenemos nada, con lo cual es ir a un escenario todavía mucho más ambicioso, pues prácticamente partiendo de cero, con lo cual estamos hablando de objetivos, decíamos un salto cuantitativo importante, cuantitativo e incluso cuántico en algunos casos, y por lo tanto esto va a requerir un esfuerzo muy importante, ¿vale? Los puntos a destacar, y aquí perdonad que igual estamos siendo un poco conceptuales o de muy alto nivel, pero sí que nos gustaría que hay muchas veces con tantos datos, digamos, que los árboles no nos dejen ver el bosque, ¿no? Es decir, para mí el primer punto importante que hay que tener en cuenta cuando uno lee el PENIEC es la necesidad de mantener el balance y el equilibrio entre las diferentes tecnologías y sobre todo no solamente en la foto 2030, sino a lo largo de los años, lo cual para mí es un aspecto tremendamente complejo, ¿no? Es decir, las tecnologías no son intercambiables, o sea, no podemos un desarrollo más solar y no desarrollo tanta eólica, o desarrollo la solar y la eólica pero el almacenamiento no acompaña, o qué pasa si desarrollo la solar, eólica, el almacenamiento pero el hidrógeno no está llegando. Es decir, el sistema es un sistema muy interconectado y requerimos ir no solamente a alcanzar ese óptimo final, sino ir alcanzándolo a lo largo de todos los años, ¿no? Porque cualquier desequilibrio que se vaya produciendo, al final se traslada en señales, digamos, malas para el mercado,
a nivel de riesgos en términos de vertidos o a nivel de canibalizaciones de precios, ¿no? Con lo cual, esto, el acompañamiento y mantenimiento de un objetivo equilibrado entre las diferentes tecnologías es para nosotros un aspecto fundamental, ¿vale? Y me he dejado aquí un aspecto fundamental que es el acompañamiento de todo esto con la demanda, ¿no? Que es lo que acaba de cuadrar el balance energético, ¿no? Y este quizás es uno de los puntos a tener más en cuenta por la complejidad que tiene dentro del plan, ¿no? Luego la visión estratégica, ¿no? Al final, como decíamos antes, la transición energética es una transición energética, pero también con un fuerte impacto económico, social, y vinculada a una transición también hacia una industria sostenible, hacia una industria digital. Es decir, tenemos que tener aquí una visión de país estratégica y tenemos que tener unos objetivos y un enfoque adecuado a la estrategia que tengamos como país, ¿vale? Y aquí, sin entrar a valorar si hay algunas cuestiones mejores o peores, pero simplemente por explicar y que cada uno también tenga su propia reflexión, de lo que estamos hablando es que hay que alinear los objetivos a los recursos que tenemos en cada país y ser capaces de calibrar dónde nos hemos quedado cortos y dónde nos hemos quedado largos, y luego que haya un equilibrio también entre, digamos, el explotar el potencial que tiene España en recursos renovables para ser exportadores de energía y hacerlo, conjugarlo, ¿no? Y equilibrarlo también con la capacidad de tener una atracción, ¿no? A industria para que se localice en España, ¿no? Y que por lo tanto el impacto socioeconómico también sea, digamos, sustancialmente mayor, ¿no? Con lo cual, equilibrio entre el potencial y los objetivos, y equilibrio también entre lo que es explotar nuestro potencial exportador versus atracción de nueva demanda, ¿no? Y generación de industria localizada en España, ¿no? Atraída por ese recurso renovable y barato, ¿no? Que tenemos, que es nuestra ventaja competitiva, ¿no? El tercero de los elementos es, digamos, el tema de las redes. Es decir, al final, siempre que marcamos objetivos sobre la generación y sobre la demanda, al final las redes acaban quedando un poco entre medias, ¿no? Y hay veces que no le ponemos el 100% el foco como si fuera un eje estratégico más, incluso tan relevante o más como el resto, porque al final, si no hay redes, ni habrá activos que se puedan integrar, ni agentes, ni modelos de negocio, ¿no? Con lo cual, todo el tema del desarrollo de las redes y todo el tema de la modernización asociada a las redes para hacerlas más digitales, más inteligentes y más resilientes, pues también creemos que es un aspecto muy importante, ¿no? Y quizás aquí en este punto hubiéramos esperado una mayor relevancia dentro del PNIEC, ¿no? El tema de la flexibilidad y almacenamiento también es el cuatro gran eje, es decir, cuando hablamos de la transición energética y vemos el PNIEC 2023, lo que estamos hablando es desplegar tecnologías que van a requerir cada vez más flexibilidad y más almacenamiento de energía, ¿no? Y que por lo tanto, y yo creo que esto lo mencioné antes muy bien Lucía, es uno de los elementos clave, ¿no? Para nosotros es el cuarto gran elemento clave dentro del PNIEC, ¿no? Si no somos capaces de garantizar que el sistema va a tener con recursos flexibles y capacidad de almacenamiento, el sistema no va a estar equilibrado y aparecerán los famosos vertidos o aparecerán, digamos, áreas de desaprovechamiento óptimo de nuestro potencial renovable, ¿no? Y el quinto de los ejes para nosotros es fundamental, es el alineamiento entre todos los agentes, ¿no? Empezando por la propia sociedad. Luego hablaremos un poquito más adelante, pero me parece muy acertado que el PNIEC haya identificado la parte de concienciación, ¿no? y de sensibilización como un aspecto clave dentro de las más de 100 medidas, porque tenemos que partir, ¿no? De un consenso a nivel social de que este plan hay que llevarlo a cabo. Estamos en emergencia climática, nos estamos jugando mucho a nivel de impacto socioeconómico, ¿no? Con lo cual tenemos que conseguir un consenso para que todo el resto de las medidas se puedan poner en marcha con el mínimo obstáculo posible y, por supuesto, buscar también un mayor consenso por parte de todos los agentes. Comentaba antes Lucía, ¿no? Todo el proceso de consulta que se ha hecho a los agentes y todas las reuniones que se han tenido de trabajo. Ahora hay un proceso ingente también de análisis de todas las alegaciones que habrán recibido. Yo creo que ahí el apoyo, ¿no? de los recursos que puedan tener los diferentes agentes, ¿no? Para seguir enriqueciendo el análisis del ministerio y los modelos del ministerio, y pues al final el llegar a una solución todavía más optimizada pues redundará en beneficio de todos. Vinculado a, yo creo que estos grandes ejes, donde vemos, digamos, un poco los puntos de atención dentro del PNIEC, ¿no? Es decir, los hemos denominado riesgos, pero sin sin ninguna connotación negativa, ¿no? Es decir, al final, cuando uno tiene un plan de proyecto, ¿no? Y de nuevo aquí estamos muchos ingenieros conectados,
buscas dónde está el camino crítico, dónde están las dependencias críticas y al final, oye, pues aquí me tengo que poner la atención porque sé que aquí es donde realmente puedo tener un riesgo de que se acabe desbaratando todo el plan de proyecto, ¿no? Pues básicamente con esa filosofía hemos identificado algunos puntos que creemos que bajo nuestro punto de vista pues tienen que tener un poco esa principal punto de atención, ¿no? El primero de ellos, por ejemplo, tiene que ver digamos, porque el PNIEC al final está muy apalancado en el cumplimiento de determinadas hipótesis, ¿no? Tanto de demanda como de objetivos de electrificación e interconexión, que si no somos capaces de cumplir, digamos, el resto de los objetivos directamente tampoco se cumplirá, ¿no? Es decir, hay un objetivo de interconexión, de incremento de interconexión con Francia, hay un objetivo también de exportación de hidrógeno y de producción de hidrógeno y por lo tanto un objetivo de electrificación. Si no somos capaces de alcanzar esos objetivos, pues los vertidos que hoy el PNIEC, digamos, ya reconoce que existirán en 2030, a algunos le parecerán muchos, pocos, medio pensionistas, yo ahí no entro a valorarlo, pero está claro que evidentemente si hay una caída tan importante de la demanda eléctrica, lo que vamos a tener es unos vertidos muy superiores, ¿no? Y por lo tanto pondrá en cuestión todo el desarrollo renovable que hay detrás, ¿no? En el caso de la eólica, también lo queríamos poner como un punto crítico, ¿no? Es decir, vemos que hay unos objetivos de eólica ambiciosos, creemos que además son necesarios porque la eólica va a ser fundamental para descarbonizar no solamente el sector eléctrico, sino también para hacer una producción de hidrógeno eficiente, con un factor de carga mínimo eficiente y por lo tanto necesitamos mucha eólica y la realidad que tenemos es que la eólica está muy atascada, es decir, tenemos un potencial grande, pero la realidad es que tenemos poca capacidad actualmente con un nivel de madurez suficiente, con una autorización ambiental, por ejemplo, obtenida, ¿no? Y de hecho, si nuestros datos no nos equivocamos, puede ser que tengamos una foto no 100% actualizada, pero creemos que este año, por ejemplo, pues apenas habrán puesto 200, 300 megavatios, ¿no? Cuando probablemente tendríamos que estar en el entorno de los 1.500, 2.000 megavatios al año, con lo cual está claramente en el tema de la eólica, tenemos que ver qué hacemos. Ahí hay algunas propuestas normativas también a nivel europeo que habrá que ver en qué se traducen, ¿no? El paquete de viento, pero está claro que en la eólica estamos muy atrás para los objetivos que tenemos que cumplir. Es una pieza crítica en todo el puzzle que es la planificación, ¿no? En el caso solar, casi tenemos la situación contraria, pero tampoco nos podemos descuidar. Es decir, aparentemente tenemos mucha capacidad en desarrollo y además en un nivel de madurez muy, muy elevado, más de 40.000 megavatios autorizados. Si lo comparas con lo que va pasando en el corto plazo, bueno, pues en 40.000 autorizados, pero este año parece que hemos puesto en marcha 4. Aquí parece que no tenemos un problema de proyectos, pero es verdad que tampoco podemos hacerlos todos a la vez. Es decir, y por lo tanto, aquí ya tenemos otros aspectos que tienen que ver más con aspectos regulatorios, los famosos hitos, ¿no? Pero aquí podemos encontrarnos un poco la situación contraria, ¿no? Que de repente tengamos un atasco de proyectos que no se pueden viabilizar todos a la vez, ¿no? Y que puedan generar una señal de precios negativa al mercado para atraer las inversiones que necesitamos en esta tecnología, que como hemos visto dentro del PNIEC, pues es una pieza fundamental, ¿no? Dentro del mix energético que necesitamos para decarbonizar en nuestra economía y evidentemente el recurso solar que tenemos en España es indiscutible, es decir, tiene que ser una de nuestras piezas más relevantes, ¿no? El tema del almacenamiento, ¿no? El tema del almacenamiento, digamos, se comentaba antes por parte del Ministerio, se han puesto en marcha una serie de líneas de ayuda que creo que van a tener un efecto positivo, ¿no? De acuerdo a los resultados que estamos viendo, para poner en marcha una primera línea de proyectos de almacenamiento, pero aquí es fundamental el acelerar las otras cuestiones que creo que el Ministerio tiene perfectamente identificadas, como ha mencionado también, el desarrollar los mecanismos de mercado, ¿no? Para que estos sistemas de almacenamiento y flexibilidad puedan recuperar sus costes vía mercado. Queremos también que probablemente habrá que reformar determinados servicios de ajuste, de acuerdo a cómo estamos viendo cómo operan las baterías en otros mercados, temas de servicio de frecuencia, etcétera. Y luego el tema del almacenamiento estacional, que para nosotros es el gran tema, ¿no? Dentro del PNIEC se habla evidentemente que no todo puede ser baterías, tenemos que contar también con almacenamiento hidráulico, ¿no? Y esto requiere otro tipo de planteamientos, ¿no? Para viabilizarlos, porque estamos hablando de inversiones mucho más grandes, estamos hablando de muchos cientos o miles de millones de euros por cada proyecto y que requiere unos plazos de recuperación de inversión mucho más largos. Voy acelerando, que creo que voy quedándome mal de tiempo, ¿no? El tema de los electrolizadores igual, yo creo que la apuesta clara digamos, y el dinamismo que hay en el mercado
es muy evidente y muy fuerte alrededor del desarrollo del hidrógeno, pero tenemos que ser capaces de poner casi 11 gigavatios hora, gigavatios de potencia en un objetivo casi en 6 años y asegurarnos, ¿no?, que tenemos una demanda, ¿no?, suficiente para poder recoger esa producción de hidrógeno, con lo cual aquí tenemos el doble objetivo de cómo desarrolla la tecnología y los proyectos asociados, pero también cómo incentivo la demanda para que pueda entrar en este hidrógeno renovable, ¿no?, que nos hemos marcado como objetivo tan ambicioso. Potencia firme, muy vinculado también al tema de mecanismos de capacidad, pero aquí sí que me gustaría digamos, hacer también un punto de control o de riesgo bajo nuestro punto de vista, porque creemos que el sistema puede dar una señal falsa de que vamos con mucha holgura respecto a potencia firme, incluso con las salidas de carbón y parcial de la nuclear que prevé el PNIEC, pero por poner un punto digamos, de un contrapeso, pues no sé si los 25 gigavatios, por ejemplo, que hoy tenemos de parques de ciclos combinados instalados, pues realmente ya están totalmente disponibles, ¿no? Y el riesgo de que haya una parte importante de esa potencia que no esté disponible a 2030 es muy evidente, ¿no? Y por lo tanto, de nuevo, creemos que es importante acelerar determinados mecanismos como el mecanismo de capacidad, ¿no? Vehículos eléctricos, tenemos el tema de los puntos de recarga, que también tenemos ahí un punto en el que tenemos que acelerar. Tenemos aproximadamente entre 20.000 y 30.000 puntos de recarga público, pero tendríamos que estar probablemente ya en una cifra 2-3 veces superior y tenemos que multiplicar casi por 10, ¿no?, de aquí a 2030, de acuerdo un poco a los objetivos que tendríamos que tener para dar servicio a ese 1,5 millones de vehículos eléctricos que esperamos en 2030, ¿no? Y luego, al final, el tema de los cuellos de botella que hemos llamado administrativos, ¿no? Al final, el poner en marcha una maquinaria industrial para poder cumplir con los objetivos del PNIEC requiere que toda esa maquinaria esté perfectamente engrasada, ¿no? Y ahí, evidentemente, es muy importante también el engrase por parte de la administración en todo lo que tiene que ver con tramitación de proyectos, mejorar o simplificar regulaciones relacionadas con la conexión a la red, y luego, por supuesto, tener un marco regulatorio que en todo momento pueda aportar seguridad al inversor, porque si el inversor tiene incertidumbre en determinados momentos y retrasa las inversiones 1 año o 2 años, pues al final es 1 o 2 años que estamos echando para atrás todos los objetivos que nos hemos marcado. Y respecto a las políticas y medidas, que como decían al principio, hay más de 100 y la verdad es que valoramos muy positivamente porque prácticamente todos los temas que hubiéramos podido esperar están perfectamente recogidos, pero simplemente hemos querido resaltar quizás algunos de ellos. El de la divulgación, como hemos dicho, nos parece un aspecto fundamental. Todo lo que tiene que ver con agilidad del proceso de tramitación, incluida también los accesos a la red, tanto por parte de generación como de demanda. Todo lo que sea eficientar toda la canalización de incentivos y ayudas, ¿no? Y alinearlos a los objetivos que requerimos en fondos europeos, fondos que han llegado con posterioridad de REPowerEU. Creemos que esto es un aspecto fundamental, sobre todo para el despliegue de determinadas tecnologías que puedan ser más nuevas, más inmaduras y que requieran ese apoyo financiero público. La fiscalidad energética es un tema que siempre está ahí, ¿no? Y que sin romper la neutralidad tecnológica y la eficiencia tenemos que garantizar que sea la herramienta que garantice la señal de precio adecuada al consumidor, el tema de los puntos de recarga, incremento de la capacidad de flexibilidad, la contratación de energía a plazo, y bueno, y quizás había 2, 3 que no hemos visto tan directamente reflejados en las medidas, pero que quisiéramos también añadir nosotros como una contribución propia, que es, creemos que también hay ciertos marcos retributivos que hay que revisar y agilizar, como puede ser el de las inversiones en redes. Queremos que en el ámbito de eólico, como hemos dicho antes, hay que hacer algo. Es decir, hay no solamente acelerar todo lo que tiene que ver con la eólica marina, que eso sí que aparece claramente en el PNIE, sino tenemos que ver cuál es el problema de la eólica onshore y cómo agilizamos y desarrollamos mucho más la eólica onshore, o tendremos un cuello de botella importante tanto para la descarbonización del sector eléctrico como para la producción de hidrógeno. Y luego también valorar y agilizar también el aprovechamiento de las infraestructuras existentes a través de la inyección, tanto de hidrógeno como de biogás, porque estamos viendo que es una palanca clave para viabilizar proyectos, al menos en el corto o medio plazo, y por lo tanto es algo que deberíamos también de contemplar y de incorporar dentro del propio plan. Y por mi parte esto es todo.
Perdonar porque he ido un poquito rápido al final, pero me he dado cuenta que me estaba quedando sin tiempo. Nos hemos extendido un poquito más y vamos a ver si tenemos ahora por lo menos, nos pasamos un poquito el tiempo, pero tenemos por lo menos 10 o 15 minutos de coloquio. A lo largo de todas las exposiciones nos han ido haciendo algunas preguntas. Las primeras son referentes hacia Lucía, que nos preguntan cuál es la justificación de que los objetivos del PNIEC sean considerablemente superiores a los exigidos por el Fit for 55. Sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, la respuesta básicamente es que, bueno, que creemos que podemos ir más allá, ¿no? En el sentido de que tenemos tenemos un potencial renovable que es, vamos, que es indudable en el caso de España, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues nos elegimos como líderes en transición energética y bueno, y luego además creo que somos bastante conscientes de que hay que redoblar esfuerzos si queremos mantenernos un poco en la senda del 1,5 grados del Acuerdo de París, que bueno, evidentemente es la base al final de todo este esfuerzo de transición energética, ¿no? O sea, la causa principal es mitigación de cambio climático. Hay un Acuerdo de París, España lo ha suscrito, tenemos que permanecer por debajo de 1,5 grados y esto implica unos esfuerzos y una ambición innegables, ¿no? Y luego, bueno, por otro lado, hay mucho interés, ¿no? Ya se lo ha mencionado también Óscar, pues todos los proyectos que hay en tramitación y demás. Entonces, bueno, pues con este documento, con el PNIEC, que es lo que se pretende es dar certidumbre a los inversores y demás, pues entendemos que este interés va a seguir adelante y que estos objetivos son factibles. Y luego también, bueno, pues tenemos un impulso importante de ayuda pública a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? Entonces, estos son un poco pues los factores que hay detrás de esta ambición. Muy bien, en referencia al proyecto piloto Sandbox que has hablado anteriormente, nos dicen que cómo podrían participar. Vale, sí, bueno, el sandbox está regulado en un Real Decreto del marco general, bueno, procede de la Ley del Sector Eléctrico, por Real Decreto se ha regulado, como digo, la figura y entonces cada acceso se convoca en convocatorias específicas. Entonces, abrimos la primera convocatoria hace unos meses, creo que fue como, tengo ya un poco de lío con todas, pero creo que fue como por julio o así, y ya está cerrada. Entonces ahora estamos en fase de evaluación de los proyectos, que ha habido como bastante interés. Entonces, bueno, pues en unos meses tendremos ya la resolución y empezarán los primeros sandbox. Entonces, bueno, pues en función de las necesidades que se detecten, pues bueno, lo previsible es que vuelva a haber nuevas convocatorias para nuevos bancos de prueba en los próximos meses. Muy bien, muchas gracias, Lucía. Nos preguntan también sobre las fuentes de financiación y nos preguntan cuáles son las fuentes de financiación tanto públicas y cuáles son las privadas que se esperan conseguir con los ambiciosos objetivos del PNIEC, si se tienen evaluadas. Vale, sí, mira, en cuanto a las inversiones, hay bastante detalle y os invito a analizar el capítulo de análisis de impacto que está, no sé si es el capítulo 4. Bueno, ahí creo que, describe bastante bien cómo están consideradas, pero bueno, en esencia, los 294.000 millones de inversiones que citaba que movilizaría el PNIEC van a proceder en un 85% de financiación pública, eso es lo que, perdón, privada, que eso es lo que se estima, y la parte pública, que es la de la pregunta, ese 15% restante, un 11%, es decir, la mayor parte, va a ser financiación pública europea, que eso está ya previsto en el marco de financiación plurianual. Entonces, bueno, aparte de los fondos que ya estamos movilizando y demás, pues nuevos fondos FEDER que se pongan en marcha y toda la ejecución del plan de recuperación y su adenda. Entonces, eso es un poco lo que, las inversiones previstas. Vale. Nos preguntan también para Óscar que cómo veis vosotros el reto y la oportunidad que hay para el sector de la consultoría de ingeniería. Pues yo creo que hay una oportunidad enorme porque al final de lo que estamos hablando justamente estaba recordando, ayer estaba con una persona de un banco, ¿no? De uno de los grandes bancos globales y hablaba que el ciclo inversor que iba a haber en Europa en los próximos años, en la próxima década, iba a ser probablemente el mayor ciclo inversor de toda la historia. Es decir, y por lo tanto la oportunidad, ¿no? Para empresas como el sector de ingeniería
que están claramente dentro de la cadena de valor de todas las inversiones que hemos estado mencionando hoy, no solamente desde el punto de vista de la labor de la ingeniería, ¿no?, en la ejecución de esos proyectos, sino también en el paso previo, ¿no?, en lo que es el desarrollo de esas tecnologías, porque no todas las tecnologías están en el mismo nivel de madurez, ¿no? Con lo cual, yo creo que, yo creo que debería haber una correlación directa, ¿no?, entre el crecimiento del sector en base a todas las cifras de inversión que hemos estado viendo, digamos, en estas últimas minutos, ¿no? Pero también hay una dosis también de reto, ¿no? Y al final es el cómo va a tener también que el sector responder atrayendo talento, ¿no? Y asegurándose que tiene los recursos y las capacidades para atender esta demanda tan grande, ¿no?, que entendemos que va a haber de trabajo y de servicios, ¿no?, para que, evidentemente, siendo una pieza tan fundamental dentro de la cadena de valor, pues no se convierta el sector de ingeniería en el cuello de botella, ¿no? Fijaros, y os pongo un ejemplo, ¿no? Y es un poco así, ha sido nuestra historia en el desarrollo, por ejemplo, del mundo de las renovables, ¿no? Pero en España hemos pasado de no hacer ni un proyecto ni un megavatio en un año, ¿no?, donde hemos tenido que exportar talento, irnos a otros mercados, ¿no?, donde sí que se hacían, a encontrarnos justamente en que de repente no hay EPCs para construir todo lo que queremos hacer, ¿no? Y nos encontramos de que de repente no tenemos capacidades para atender. Claro, estamos hablando de solamente en renovables, estamos hablando de más de 10.000 megavatios al año de forma sostenida durante los próximos años, con lo cual, cuando estamos hablando de tener la maquinaria engrasada, estamos hablando de tener la tramitación, pero también la compra de equipos, por supuesto la ingeniería, ¿no? Y por lo tanto va a ser un reto tener las capacidades para poder abastecer todo el plan que nos estamos proponiendo, ¿no? Muy bien, Óscar. Les puedo asegurar que el sector de la ingeniería será capaz de responder a ese reto porque su flexibilidad y sus capacidades están más que demostradas en todos estos años. Y como decías, hay mucho desarrollo hecho en el exterior que se puede trasladar a España y ayudar a ese crecimiento industrial que se quiere realizar. Una última pregunta, porque tenemos un par más, pero ya nos hemos pasado un poquillo del tiempo. Nos preguntaban que, Lucía, habías citado que el texto se publicó en junio, es un borrador. Si podrías comentarnos un poco más que cuáles van a ser los próximos pasos y en cuanto a la actualización del PNIEC. Claro, sí, efectivamente, como decía, bueno, los calendarios al final vienen en el reglamento de gobernanza de 2018 que comentaba anteriormente. Entonces, bueno, efectivamente, el 30 de junio se lanza este borrador que ahora la comisión está evaluando. Entonces, en diciembre la comisión nos va a emitir su informe en cuanto a nuestro PNIEC. Entonces, bueno, pues veremos qué nota sacamos, ¿no? Y entonces seguimos trabajando en elaborar un documento definitivo que tenemos que remitir en junio de 2024. Entonces, bueno, pues este documento definitivo seguiremos integrando todo lo que sigue aconteciendo en estos meses y las medidas que seguimos implementando. Tendremos también en cuenta el resultado de la consulta pública que como comentaba, que bueno, tiene más de 20.000 aportaciones y que estamos analizando. Luego también por legislación ambiental tenemos que someter el plan nuevamente a evaluación ambiental estratégica, que de ahí también, bueno, pues igual hay condicionantes que nos determinan un poco el borrador final. Y bueno, pues un poco con todo eso, en junio de 2024, después de mucho trabajo, pues tendremos un documento definitivo que remitir a la comisión. Bien. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque tenemos alguna preguntilla más, pero si no nos vamos a ir mucho de tiempo. No sé si Óscar o Lucía queréis puntualizar algo más. No, por mi parte no. Nada más. Sí, nada más, vamos, yo creo que, bueno, esto es un documento muy amplio y es muy difícil sintetizarlo en tan poquito tiempo, pero bueno, yo espero que os dé un poco una idea general y bueno, para cualquier cosa siempre estamos a vuestra disposición y bueno, cualquier aportación siempre, por supuesto, siempre es bienvenida. Y nada, muchas gracias por contar con nosotros. Lo mismo digo. Muchas gracias a los dos por estar aquí este rato con nosotros, con Tecniberia, la Asociación de las Consultoras de Ingeniería.
Como habéis apuntado, están siendo diversos los instrumentos, tanto a nivel europeo como nacional, de respuesta al contexto energético actual. Y igualmente has apuntado, Lucía, que el aumento de la ambición climática a nivel europeo se ha visto plasmada en los objetivos 55 y en el REPower. Pues por nuestra parte nada más, agradeceros a todos los asistentes y a Óscar y a Lucía estar aquí con nosotros esta mañana y esperamos veros pronto, y aquellos que no forméis parte de Tecniberia, pues estamos encantados de que os acerquéis y os daremos más información sobre nosotros. Muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Gracias.